del diseño de experimentos y de cómo identificar correctamente los parámetros, hacer los análisis. En la caracterización, ustedes sacaron ya identificaron cuáles son los críticos, cuáles son. Entonces, el papel del OQ, lo que vamos a ver ahora, es básicamente confirmar o dejar ya establecido esos parámetros extremos de validación, de operación de la máquina, específicamente de la Backmaster, que es la que estamos validando. Para este propósito, cuando ustedes entren al aula y vayan a la actividad de esta semana, que es el Operational Qualification, van a ver que hay un vínculo que los va a llevar al planteamiento del problema de lo que se les va a pedir, y cuando lo abran, les va a aparecer obviamente el acostumbrado planteamiento que ustedes han visto. O sea, seguimos trabajando con la máquina Backmaster, y el siguiente paso es hacer un OQ. Ese OQ que vamos a realizar, lo primero es que vamos a utilizar como referencia, ya estamos familiarizados con la operación de la máquina, hicimos una Installation Qualification, sabemos un poco también cuáles son los atributos de calidad del empaque del producto. Recordemos que la máquina Backmaster es una máquina de empaque, por lo tanto las características de calidad que vamos a inspeccionar o que vamos a tomar en cuenta para este OQ son las que tienen que ver con empaques. Recuerden descargar o tener a mano tanto el manual de la máquina y la parte de la especificación del producto. Esto es bien, bien importante para que lo tengan como referencia. Lo primero que deben de las consideraciones que deben de tomar en cuenta es que vamos a trabajar en base a los parámetros identificados en la caracterización. La caracterización es la base del OQ y del PIC. Entonces, en base a lo definido o los resultados obtenidos con el DOE, se van a planificar corridas en los extremos operacionales. Dependiendo de la planta donde ustedes trabajen, los procedimientos pueden dejar abierto el número de corridas que hay que hacer en OQ o pueden predefinirlos, o sea, de indicarle de entrada o de antemano cuántas corridas son necesarias para definir ventanas de parámetros. Lo más típico a nivel de industria, en sentido general, es que se hagan 3 corridas y que las corridas sean en los extremos. Por ejemplo, nosotros digamos, por ejemplo, que en el análisis que ustedes hicieron del Characterization Study se identificaron que solamente el vacuum time y el cooling time eran críticos. Entonces, en el OQ, ¿qué esperamos ver o qué vamos a hacer? Deberíamos de probar qué pasa si nosotros configuramos la máquina en un extremo superior o en un extremo operacional superior y en el extremo inferior, y dejamos correr la máquina por un tiempo prolongado. Ustedes dirán, el Characterization me sirvió para eso, pero realmente la caracterización se hace con un tamaño de muestra limitado. El OQ es más enfocado en confiabilidad, o en inglés en reliability, en confirmar que realmente ustedes pueden confiar en ese equipo corriendo en esos parámetros que ustedes identificaron. Obviamente en el tiempo, que el equipo mantiene una salida estable en el tiempo. Y cuando digo en el tiempo, no digo horas, sino ciclos de operación y obviamente expuesto a variación del proceso, a ruidos que ya ustedes han definido. Normalmente en la caracterización, los factores de ruido que ustedes identificaron no tienen tanta influencia en la salida, pero cuando se deja correr el proceso, es de esperar que esa variación resulte en resultados que no hayamos anticipado. Entonces, lo común es que se hagan 3 corridas, 3 low, 3 high, pero esto no siempre es así, dependiendo del procedimiento local de cada empresa, se hace diferente. En nuestro caso lo vamos a hacer de esta manera.
Para el análisis de la data de las corridas, vamos a utilizar la herramienta de Tolerance Interval para el análisis de la data variable. El tamaño de muestra que vamos a utilizar va a ser igual para atributos y variables y lo vamos a calcular utilizando el teorema de corrida exitosa que explicó, me parece que fue el grupo 2 o el 3, en la presentación de herramientas estadísticas. Vamos a hablar un poco de eso cuando vayamos sobre el protocolo. Eso es para consideraciones para el protocolo, para la apertura. Entonces, ahora, en semanas pasadas, trabajamos una semana la apertura y una semana el cierre. Por tema de tiempo, vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Para la próxima semana, ustedes van a trabajar un protocolo y un cierre. No es normal eso, pero como les decía, limitaciones de tiempo a nivel de asignatura, va a ser necesario que ustedes trabajen las dos cosas al mismo tiempo. En el Summary Report, aquí está la plantilla que se va a utilizar para eso. Y vamos a analizar esta data, que la vamos a ver en unos minutos, con tolerancia intervals. Y vamos a usar el teorema de corrida exitosa. Entonces, esto es la base de lo que vamos a trabajar. Primero vamos a tomar la plantilla de lo que vamos a hacer y vamos a descargarla. Recuerden, mi recomendación siempre es que aunque ustedes tengan Google Drive o otro programa online, siempre descarguen las plantillas porque en mi experiencia normalmente el Drive distorsiona bastante los formatos y eso no es lo que estamos buscando. Necesitamos que eso mantenga ahí. Entonces vamos a descargar y vamos a ver de qué se trata el protocolo. El OQ Protocol, a lo que esto abre, es bien similar. Es como una mezcla entre un characterization y el contenido que se puso en el IQ. El Operational Qualification, ya ustedes conocen la portada, no me voy a detener mucho tiempo ahí. Se enfoca en definir y retar parámetros que aseguren que la salida de un equipo, o sea, lo que saca un equipo, cumple con los requerimientos definidos bajo los parámetros anticipados anteriormente. O sea, normalmente un OQ, antes de ustedes iniciarlo, van a necesitar tener un set de parámetros, un grupo de parámetros que le aseguren una salida. Entonces, esos parámetros nosotros los vamos a, vamos a decirlo así, a fijar, porque vamos a ver cómo en el tiempo esos parámetros resultan en una salida consistente. Entonces, en el alcance, aquí vamos a poner los equipos dentro del alcance, manufacturero del equipo, modelo, ID, acuérdense del ID, debe de coincidir, esto es una secuencia, fíjense que ya ustedes tienen una validation plan, hicieron un IQ y una caracterización con el mismo equipo, y el ID, si ustedes vuelven atrás, les va a permitir ser trazables, o trazabilidad de qué protocolos se han ido cumpliendo. Lo bueno de esto es, como les decía en su momento, hace unas semanas atrás, es que cuando usted trabaja en una compañía donde se hacen cientos de protocolos al mes o al año, es fácil entender qué equipos se involucraron en ese proceso. O sea, aquí referencia al número de validation plan. Y entramos ya en materia. La primera sección, la sección 2.1, que habla de features y moldes y dies o dados, se refiere a uso de herramientas. Hay máquinas que utilizan ciertos tipos de herramientas para operar. Por ejemplo, las máquinas de moldeo o las prensas de moldeo utilizan un molde para hacer una pieza. Entonces, ese molde es una herramienta o un accesorio que es parte de la operación del equipo. Hay otras máquinas que no necesitan, por ejemplo, ese tipo de accesorios para operar y no necesitan esto. Por ejemplo, la Backmaster es un ejemplo de una máquina que quizá no tenga un molde o un fixture
Fixture es una herramienta que mantiene sujeta una pieza durante la operación. Entonces nosotros podemos marcar que no. En el caso que estuviéramos trabajando con una máquina que sí lleva fixtures o moldes o dies, nosotros tenemos que asegurar también trazabilidad de qué moldes estamos usando para validar. Eh, Cualquier ingeniero de validación que haya trabajado con moldes de cualquier tipo, ya sea para máquinas de empaque, moldeo o demás, sabe que aunque hayan dos moldes idénticos, cada molde se comporta a veces diferente. No a veces, siempre se va a comportar un poco diferente. Entonces hay que saber cuáles moldes se están usando o se usaron dentro de la validación y cuáles están cubiertos. Entonces se le pone, por ejemplo, información de ese molde, diagramas, la parte del, ¿cómo se llama? De los dibujos técnicos del molde. Y esto nos ayuda a saber, como le decía, cuáles son las herramientas que estamos usando para validar y cuáles son las que quedan cubiertas. En algunas empresas esto se hace en el IQ, pero hace más sentido verlo en el OQ porque en el OQ ustedes saben bajo qué condiciones operativas se está definiendo los parámetros. Si hay alguna situación, ya sabemos que, por ejemplo, puede haber algo relacionado al molde. Descripción del equipo, esto ustedes lo pueden sacar del IQ, que ya ustedes lo tienen. Condición del equipo, si es nuevo o preexistente. Los OQ se tienden a repetir varias veces durante la vida de la máquina, durante el ciclo de vida de la máquina, de validación de la máquina. Cada vez que, por ejemplo, entremos materiales nuevos o queramos cambiar algún tipo de condición, ya sea parámetros u otra cosa, es muy probable que necesitemos un OQ. Entonces, es bueno también dejar claro la condición general del equipo que estamos tocando. Luego está la parte de instrumentación. La instrumentación, señores, es muy importante. En el IQ, por ejemplo, ustedes hablaron de equipos calibrados instalados en la máquina. En el TMB se hablaron de equipos calibrados usados para inspeccionar. Y aquí nueva vez se le habla de equipos calibrados. En este caso, la pregunta va orientada a cuáles equipos calibrados están instalados en la máquina y cuáles son su rango de calibración. Esto que está aquí abajo es solamente para ilustrar un ejemplo que le voy a explicar ahora. Esto no tiene que salir así en su entregable, pero la razón por la que está esto aquí es por lo siguiente. Normalmente los equipos calibrados en las máquinas se calibran en el IQ antes de definir parámetros. Debido a temas, por ejemplo, del costo de calibrar un instrumento por un rango muy amplio. Por ejemplo, no es lo mismo calibrar una balanza que pese de 0 a 1.600 libras o a 2.000 libras que pesa una balanza que pese de 0 a 20 libras. Entonces, lo normal es que la calibración se haga en un rango limitado en el que se entiende que el equipo va a operar. Pero ¿qué pasa? Durante la caracterización nosotros nos podemos dar cuenta que quizás ese instrumento que nos ayuda, por ejemplo, a contar, en el caso de la Backmaster, a contar los tiempos. Si lo calibramos, por ejemplo, de 0 a 20 segundos, y durante la caracterización decimos, bueno, mira, realmente yo necesité salirme de 20 segundos y que fuera, por ejemplo, que el proceso de sellado vaya de 5 a 25 segundos, digamos. Este rango, que es teóricamente óptimo, no fue el rango de operación óptimo en el que se encontró no fue calibrado. O sea, no se sabe a ciencia cierta si por encima de 20 segundos el instrumento puede contar de manera consistente. Entonces, lo que se busca con esta sección, es demostrar que los instrumentos que se usan para medir los parámetros del equipo, ya sea temperatura, tiempos,
velocidades, todos esos instrumentos realmente pueden medir los rangos que estamos validando. Por ejemplo, si nuestra backmaster la vamos a correr entre 5 segundos y 8 segundos, ahí dice PCI, pero uno supone que sea segundo. Segundo no se lo prevé así, pero bueno. En este caso, aquí sí tenemos nuestro medidor de nuestro cronómetro que está instalado en la máquina. Ahí sí está calibrado para ver el intervalo operacional. Entonces, la razón de esto aquí es eso, es confirmar dentro de los récords de calibración contra el Characterization Study cuál es el rango calibrado del instrumento, de cuánto a cuánto, y cuánto fue el rango del proceso. ¿Cómo ustedes saben cuál es el rango del instrumento? Bueno, cuando ustedes hicieron el IQ, déjame ver si eso está aquí. Si lo tengo aquí. No. En el IQ ustedes tienen una evidencia de calibración del medidor del tiempo, del cronómetro que tiene la máquina. Entonces, en ese récord les dice el rango calibrado. Déjame ver si solamente para verlo. En la vida real eso también va a ser igual. A ver. Eh, rápidamente. Exacto. Por ejemplo, en el IQ ustedes vieron una evidencia de calibración similar a esto. Entonces, dentro de esa calibración que ustedes ven ahí, lo que tienen que hacer asegurarse es que, por ejemplo, la empresa que calibró este instrumento lo calibró de 1 a 20 segundos. Es comparar que el rango del proceso realmente definido la caracterización está dentro de ese rango. Y ponerlo aquí. En el protocolo poner rango calibrado, rango de proceso y cuándo se hizo la calibración. Evidentemente la calibración tiene que ser antes de usar el instrumento para de hacer la corrida de OQ, porque necesitamos saber a ciencia cierta que la instrumentación del equipo funciona bien. Aquí hay una columna que habla de qué parámetro controla y básicamente eso tiene que ver con los factores que ustedes analizaron en la clase pasada. ¿Cuáles factores que son críticos controla este instrumento? Bien, entonces seguimos. Lo otro es la parte de alcance. Alcance. Aquí vamos a listar cuáles productos están dentro del alcance del protocolo. Esto tiene que ver, ¿se acuerdan en el validation plan que dijimos, bueno, estos productos de esta familia son parte de la validación? Entonces aquí debemos listar cuáles productos son los que va a cubrir este protocolo. A veces, por ejemplo, existe la condición de que una máquina puede correr múltiples productos y hay que buscar, por ejemplo, parámetros para productos diferentes. Entonces puede ser que una máquina tenga más de un OQ para demostrar que puede correr diferentes productos y materiales distintos. Luego de esto, bueno, aquí está la lista. Aquí ustedes van a poner cuáles son los productos, su descripción y la fecha de especificación. La fecha de especificación básicamente es que esto se me olvidó mencionárselo hace unos días. Siempre, chicos, cuando ustedes estén preparando un protocolo o un documento como similar, se le va a pedir una fecha de efectividad porque los documentos pueden cambiar. Entonces hay que saber en base a qué fecha o versión del documento usted hizo esa evaluación y por lo tanto siempre ustedes van a ver que le dice fecha de efectividad o fecha
o versión del documento. Entonces aquí, por ejemplo, nos está pidiendo la fecha de efectividad de la especificación y la especificación del producto es esta. El IN311D, vamos a abrirlo y ustedes van a ver algo importante aquí. Van a ver algo importante dentro de todo esto. Voy a abrir esto aquí. Esta es la especificación del producto y dentro de la especificación usted tiene una fecha de efectividad. Esa es la fecha de efectividad de ese documento. Fue el día en que ese documento se hizo efectivo, se publicó en su versión, en su versión o revisión 2. Entonces aquí adentro te van a encontrar evidentemente la lista de productos y todo lo demás. Entonces cuando le pidas fecha de revisión de un documento en específico como un spec, una especificación, ustedes deben de poner la efectividad. Truco, siempre en donde quiera que ustedes vayan, las fechas de efectividad del documento están en los encabezados, ya sea dentro del cuerpo del documento o en la portada. Siempre van a estar ahí, porque tiene que ser visible. Es uno de los requerimientos de la ISO 9000. Usted tiene que tener control de versiones, control de documentos, y eso es imprescindible. Siempre ustedes lo van a ver. Luego están las listas de materiales. La lista de materiales son los materiales que vamos a utilizar para el protocolo. En este caso, nosotros vamos a usar todos los materiales relacionados a la sutura, porque vamos a empacarla y vamos a simular un empaque normal de la sutura. ¿Cómo saben esto? Bueno, en la especificación hay al final una lista de materiales que son los que ustedes van a utilizar. Déjame ver, yo lo tenía abierto acá. Aquí abajo ustedes van a encontrar la lista de materiales y esos son los materiales que vamos a referenciar ahí adentro. Normalmente en la práctica esto se hace usando las especificaciones del producto o usando la lista de materiales aprobada que tenga la planta para correr ese producto. Luego están los CQAs. ¿Qué son los CQAs? Ya ustedes saben, los atributos críticos de calidad del producto. Aquí en esa sección hay que definir de dónde proceden los CQAs, de dónde se están tomando. Aquí le dice que definan cuáles son los aplicables y cuáles son de dónde viene el origen de los CQA. En este caso, la verificación 311D les explica cuáles son los CQA del producto. En la práctica puede ser que ustedes no encuentren un documento como este que tenga todo junto, que tenga, por ejemplo, aquí ustedes tienen una descripción del producto, de familias y los atributos de calidad, como esto que ustedes ven aquí. Normalmente esta información está no tan consolidada y por eso hay que definir claramente en base a cuáles documentos se está realizando o definiendo el requerimiento. Luego están los parámetros del proceso. O sea, aquí básicamente es indicar qué especificación se está usando y fecha de efectividad. Luego están los Key Process Parameters. En esta sección, los Process Parameters, los CPPs, se identifican. Ustedes se acuerdan que en un foro hace unas semanas atrás yo les dije que identificaran CPPs. Y ustedes dijeron, bueno, mira, en la línea de producción de guantes, yo entiendo que la temperatura, la velocidad de la máquina. Eso fue un ejercicio empírico porque ustedes vieron el proceso, pero no demostraron matemáticamente ni de manera justificada eso. Ahora, en este proyecto, a través de la caracterización, ustedes hicieron un ejercicio científico para demostrar cuáles son esos atributos críticos de proceso, digo, esos parámetros críticos de proceso. Y aquí hay que explicar eso mismo. Por ejemplo, que los cuáles son, por ejemplo, los parámetros críticos de proceso son vacuum time, sealing time, lo que le dio la caracterización, y explicar que se hizo caracterización para eso.
No siempre se hace caracterización, como yo le mencioné también en la clase donde hablamos de los protocolos. Las caracterizaciones son buenas prácticas de ingeniería y no son mandatorias por regulación. Es una excelente práctica, pero por regulación no son mandatorias todavía. Entonces aquí hay que explicar eso. Si ustedes, por ejemplo, dicen que identificaron los parámetros con el fabricante del equipo, está bien, hay que poner, el punto es explicar cómo se llegaron a esos parámetros que vamos a validar. Luego está la parte de procesos, parámetros de proceso, que son los, o sea, aquí decimos cuáles son y aquí vamos a decir los rangos o cuáles son las condiciones que vamos a probar. Esto en la caracterización en la tabla similar a esta, que le dice cuáles son los parámetros y cuáles condiciones vamos a utilizar para probar. El high y low, o los extremos de correr, en cuáles vamos a correr el proceso. En la parte de, ok, entonces luego está la parte de Operational Qualification per se, donde decimos cómo vamos a establecer eh, esos parámetros. En este caso, en esta tabla que está aquí abajo, vamos a definir número de corridas, cuántas carreras vamos a hacer, por condición y en total. Por ejemplo, en el planteamiento del problema les explica que vamos a hacer 3 corridas por condición y eso sumaría son 2 condiciones, low y high, y cada una 3 corridas, 3 low, 3 high. Entonces, 3 más 3 son 6 corridas en total. Como les explicaba al inicio, esto varía en función a los procedimientos de cada empresa. Hay empresas que nada más corren una condición, digo, corren 2 condiciones, pero una sola corrida. Hay empresas que dejan eso abierto a discreción, por ejemplo, del ingeniero que esté validando y del equipo de la validación que le aprueba, el Validation Review Board. Pero esto es lo más común, 3 por condición, 3 por condición y 2 condiciones. Y 2 condiciones que serían low y high. Aquí también hay otro dato importante y es que hay empresas que utilizan una tercera condición llamada nominal. Nominal quiere decir, una forma fancy, vamos a decirlo así, bonita, de decir óptimo. Incluso me gusta mucho la palabra nominal porque en los videos de la NASA, cuando se habla de parámetros o condiciones de los cohetes, cuando están, por ejemplo, haciendo algo, los científicos, los ingenieros de la NASA dicen que las condiciones son nominales. Nominales quiere decir que están en el punto exacto donde ustedes quieren que estén. Entonces, esto es heredado, como todos estos procesos de validación son heredados de FDA y del gobierno de Estados Unidos, ese concepto de nominal no cae a sí mismo aquí. Y lo que quiere decir es, básicamente, condición óptima. En el OQ yo nunca recomiendo probar óptimos. Como parte de su diseño, las corridas, el OQ busca probar extremos, no busca probar condiciones óptimas. Para eso está el picking. No le digo que esté mal si se hace el nominal, pero realmente no agrega tanto valor si ustedes pueden hacer un picking en el mismo proceso. Pero vuelvo y digo, cada empresa decide eso. Mi consejo siempre es mantenerlo sencillo. 2 condiciones, la high y low. Luego va el run size. Muy importante. Run size, como concepto, no es lo mismo que sample size. Hay gente, yo quiero que ustedes desde ahora queden claro con eso. No es lo mismo run size que sample size. Sample size, como dice el concepto, es una muestra. Y run size es la cantidad de unidades
o el tiempo que se le permite al proceso correr para que el mismo absorba o se manifiesten todas las condiciones de variación. Dígase, hay procesos que son altamente estables, que una vez están seteados, lo que usted puso ahí, eso va a salir consistente. En esos procesos estables, el run size debe de ser alto, porque ustedes o debe ser grande, deben de darle chance al proceso a que se manifieste la variación normal del proceso, para tratar de tener una muestra que refleje lo que ustedes van a ver más en producción normal. Hay procesos que varían mucho, muy rápidamente. Por ejemplo, de pieza a pieza varían mucho. Por ejemplo, los procesos que son de ensamble manual, los bajantes, por ejemplo, que se ensamblan casi manualmente, la mayoría de las empresas que así lo hacen, o las mismas suturas. Ese proceso de ensamble manual de la sutura varía bastante entre una sutura y la otra. Entonces, en un proceso donde hay una variación muy alta, vamos a decirlo así, de pieza a pieza, el run size no debe ser tan alto, puede ser más pequeño. Entonces, la idea con el run size es capturar la variación normal del proceso. Y si aparece algo que sea típico o una condición fuera de lo normal, tratar de poderla medir, de cuantificar. Entonces, sample size es una muestra que se toma del run size. El run size es muy importante, importantísimo, porque no es lo mismo ustedes decir, bueno, yo voy a tener un proceso, digamos ustedes, voy a tomar moldeo otra vez. Voy a hablar de moldeo aquí de nuevo. Inyección de plástico, por ejemplo, usted tiene una máquina que le tira cientos de miles de piezas al día. Porque, por ejemplo, tiene un molde de cavidades pequeñas, ustedes tienen cientos de miles de piezas por día o por turno de manufactura. Vamos a decirlo así, misleading, vamos a decirlo, se puede, no es una buena práctica, vamos a decirlo de manera bonita, que usted diga, bueno, mi tamaño de corrida va a ser 10 piezas, o 20 piezas, o 100, o 5 shots, vamos a decirlo así, shots son ciclos de la máquina de moldeo. Eso no está bien porque eso no representa la realidad del proceso diario. Lo ideal es que ustedes le den tiempo suficiente a la máquina para que haga su proceso y la variación normal se manifieste. Sobre eso hay algo bien interesante en el aula virtual que habla de un concepto que se llama variación a corto y largo plazo. Aquí hay un artículo extraído del libro de Lean Six Sigma Minitab, son 2 páginas solamente, que le habla exactamente de esto que yo le estoy diciendo, pero ya con un concepto estadístico más acabado. El run size lo que anda buscando es causas de variación común y especiales. Y aquí le habla de qué son causas comunes de variación y causas especiales de variación. Quizá la gente de industrial está familiarizado con este concepto, pero los de otros programas les invito a que se den un paseo por estas 2 páginas para que ustedes entiendan por qué la importancia de dejar al proceso variar y ver la variación a corto y largo plazo. Del otro, volviendo, aquí, el run size aquí lo que vamos a poner es, van a poner aquí en el planteamiento no lo explica, pero lo que van a poner ahí va a ser igual a 2.000 piezas o una cantidad X de horas de manufactura. Normalmente el run size se expresa en número de unidades producidas o horas de manufactura. Normalmente a mí me gusta más expresarlo en términos de horas de manufactura porque es algo es más fácil de entender o de traducir qué tanto tiempo se le está dejando al proceso variar. Y también transmite
qué cantidad de variación ustedes esperan de ese proceso. Por ejemplo, un proceso que varía mucho, muy rápido, no lo van a correr 4 horas seguidas, porque quizá en 30 minutos ustedes van a ver toda la variación del proceso. Entonces, normalmente cuando hay una guía, cuando ustedes no saben, hay dos formas de tratar de definir esto, o hay varias, les voy a mencionar solo algunas. Una forma es que se analiza la data del Characterization Study, si se hicieron corridas confirmatorias y se trata de entender si hubo variación. Esa es la más saludable y la más recomendable. A veces no hay corridas confirmatorias, como es el caso de ustedes, que en el Characterization no hicimos corridas confirmatorias. Entonces, en el caso de que no hayan, a veces se toma como referencia el tamaño del lote normal del producto. Por ejemplo, si normalmente corren 10.000 pies en un lote, se toma el tamaño del lote como el run size y se corre un lote completo. Otra forma es de manera arbitraria definir un tiempo. Hay empresas que dicen, bueno, todo mi proceso yo lo voy a correr 4 horas. Vamos a correr 4 horas o 6 horas de manufactura o un turno de manufactura completo para ver cómo varía el proceso. Entonces, de eso trata el run size. Hay algo abajo que habla de stabilization. Stabilization quiere decir es el tiempo que se le permite entre corridas al proceso de adecuarse a las nuevas condiciones. Hay máquinas, por ejemplo, que son muy susceptibles a los cambios de parámetros. Por ejemplo, los hornos. No es lo mismo ustedes, por ejemplo, subir la temperatura a un horno y que suba a 600 grados, a 400 grados, y luego decirle al horno que van a bajar la temperatura a 250. Bajar el horno a 250 implica dejar que se estabilice esa condición. Hay máquinas que necesitan esos tiempos. Hay máquinas que no. Por ejemplo, la Backmaster es una máquina que es electrónica totalmente y no se controlan, por ejemplo, temperaturas o parámetros que fluctúen o que necesiten tiempo para estabilizarse. Aquí para ustedes sería que no se necesita, pero tengan en mente que en el futuro ustedes, cuando se enfrenten a una validación real, probablemente necesiten hacer tiempo de estabilización. Abajo hay otras causas o condiciones especiales entre corridas. A veces se necesita, por ejemplo, entre una corrida y la otra, hacer algún tipo de proceso en la máquina. Por ejemplo, como, digamos, resetear los contadores o limpiar, por ejemplo, alguna configuración que se hizo o alguna actividad entre una corrida y la otra. En este caso, se pone qué se va a hacer. No es obligatorio que haya algo aquí, solamente si no se va a hacer nada, se explica que no se necesita ninguna otra condición entre corridas. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿cómo van? ¿Cómo ven todo? ¿Hay preguntas, dudas? Pero pues yo entré un poco tarde, pero de lo que llegué a ver, en verdad, yo entiendo que se entendió. Ok. En tu caso, Ernesto, lo que te perdiste ya yo lo estoy grabando, o sea que tú puedes retomarlo más adelante si lo necesitas. Entonces, muchachos, siguiendo, tenemos la tabla de parámetros. La tabla de parámetros básicamente es la lista de condiciones y las corridas. Corrida 1, condición high, por ejemplo, high 1.
high 2 y high 3. Y la lista de parámetros, por ejemplo, vacuum time, y qué condición hay en high y qué condición hay en low. Entonces, por ejemplo, si en high vamos a correr vacuum time en 3, vamos a poner en esa corrida, en las corridas que son high, el parámetro es high. Las que son low, lo vamos a poner low, por ejemplo, 1, 1, y así sucesivamente con los demás parámetros. Esa tabla se usa durante la ejecución para entender o para ir guiándonos a través de la ejecución. Tengo un segundito. Ok, entonces volvemos aquí. Esa es la lista de parámetros de operación. Luego está la parte de limpieza de línea. ¿Qué es la limpieza de línea? Bueno, la limpieza de línea básicamente quiere decir limpiar el área de producción y el área de los entornos de la máquina para asegurar que no haya mezclas de materiales de una corrida con la otra. Por ejemplo, evitar que se nos mezclen, por ejemplo, corrida 1 con corrida 4, corrida 1 con corrida 3, y así sucesivamente, o que identifiquemos mal los parámetros, o que usemos los parámetros incorrectos. Señores, miren, esto es lo último, o sea, en el sentido de que a veces uno está tan preocupado y corriendo un proyecto, un OQ, y a veces se nos pueden mezclar las unidades, no pueden pasar muchas cosas. Entonces, el line clearance es algo sencillo, limpieza de línea, y lo que básicamente anda buscando es que ustedes ordenen y limpien el área antes de seguir adelante. Y que, por ejemplo, verifiquen que el área esté limpia, que no haya materiales que no van a ser usados en el área, que haya las identificaciones de los materiales sean las correctas, y que, por ejemplo, los parámetros que se estén seteando sean lo correcto. Créanme que a veces pasa que estamos corriendo las primeras 3 corridas high y cuando vamos a la primera de low, corremos pieza y cuando viene a ver estamos usando un parámetro que no es. Entonces, line clearance es bien útil. Luego está la parte de sampling plan. El sampling plan básicamente es el análisis o la determinación de la cantidad de unidades que vamos a necesitar para nosotros definir que los parámetros son correctos o que no van a funcionar. Esto es bien importante porque esto es el criterio, aquí se define el criterio de aceptación para los elementos o las partes del proceso que vamos a tener dentro del análisis. Aquí está, aquí se van a poner en la primera columna las especificaciones o las características de calidad, del producto. Por ejemplo, en el caso de este producto, este OQ está enfocado en empaques, lo que quiere decir que en esta tabla deberían haber 2 características. La primera es que no hayan daños a la sutura y la segunda es que los pouches estén sellados al ancho correcto. Le ponemos el tipo de dato que va a generar esa especificación, el nivel de riesgo. Este nivel de riesgo puede ser establecido en base al PFMICA. En base al PFMICA y al RPN, ustedes pueden definir el riesgo que tiene eso. Y el nivel de confianza y cobertura para el tamaño de muestra. En este caso, para simplificarles la vida a ustedes, por favor, márquenme el nivel de riesgo como alto en ambos casos. Vamos a manejar un nivel de riesgo alto. Y vamos a usar un nivel de confianza, como el que indica aquí, de 95% y un 99% de cobertura. O sea, 95%, 99%. Sampling size. ¿Cómo calculamos el sampling size? En el planteamiento del problema dijimos que vamos a utilizar el teorema de corrida exitosa.
El teorema de corrida exitosa, creo que lo tengo aquí, déjame ver, está en el aula virtual. En el aula virtual usted va a encontrar también un artículo que los guía sobre eso. Y básicamente ese artículo fue lo que usó el grupo que explicó esto la semana, en la semana que hablamos de herramientas estadísticas. Y lo que hace esto es, en resumen, tomar el PFMICA, que ya ustedes trabajaron uno, en base al RPN determinar si un riesgo es alto o bajo. Ya yo les dije a ustedes que lo asuman alto, no tienen que pueden evitar ese paso. Y utilizando una tabla para los niveles de confianza, para un riesgo alto, por ejemplo, con un nivel de confianza de 95 y 99, como yo le predefiní en el análisis, se utiliza la fórmula, que es el logaritmo natural de 1 menos la confianza dada aquí, por ejemplo, 0.95, dividido entre el logaritmo natural de R, que es el reliability o la confiabilidad en español, entre 0.99. Si ustedes tienen una calculadora a mano, pueden hacer ese cálculo y eso le va a dar un número. En este caso creo que está hecho aquí, bueno, mírenlo aquí, para 95% y 99%, eso le va a dar 299 unidades. Esas 299 unidades es el tamaño mínimo de unidades que tenemos que muestrear para estar 95% seguro de que el 99% de las piezas que van a salir del proceso van a cumplir con esa especificación. Entonces, oigan qué poderoso, 95% de confianza de que 99% del producto va a salir de acuerdo a la especificación. Obviamente, esos valores cambian en función al riesgo. Por ejemplo, si tuviéramos un riesgo bajo, pudiéramos decir 95% de confianza que el 90% del producto que sale funciona. Normalmente los niveles de confianza y reliability, o de confianza y confiabilidad y fiabilidad, rondan sobre los 90%. O sea, es muy raro que ustedes vean una validación que use un confidence menor a 90 y un reliability menor a 90. O sea, es muy, muy, muy extraño ver algo así. En este caso, si ustedes ya vieron el ejemplo del cálculo, el sample size va a ser 299. Y el criterio de aceptación para esto, en el caso de que sea atributos, por ejemplo, aquí tenemos dos voy a volver acá. En la especificación tenemos dos atributos de calidad. Primero tenemos no daños a la sutura. La sutura empacada no debe tener daños. Esa es una especificación de tipo que genera datos atributos, porque o la sutura está buena o la sutura se dañó con el empaque. Entonces son tipo atributos, tipo de datos atributos. En el caso, por ejemplo, del segundo, del ancho de sellado, que tiene un mínimo, ese ancho de sellado es una variable de tipo continua. En este caso, para la variable de tipo continua, el criterio de aceptación va a ser diferente. Lo voy a poner aquí solamente para que ustedes vean el ejemplo. Tipo de data continuo, high, 95-99, lo dejo así. Tamaño de muestra lo voy a calcular igual para los dos casos. Y en el caso, por ejemplo, el criterio de aceptación o los defectos permitidos para los datos atributos es 0. ¿Por qué 0? Porque el método de la corrida exitosa, de ahí que deriva su nombre, vamos a volver acá a ver si lo tengo a mano. Lo tengo a mano. Wow, se me fue, míralo aquí. El método de teoría de corrida exitosa, hay dos formas, permitiendo uno o más defectos o 0 defectos. Esta forma se aplica solamente cuando usamos un tamaño de muestra de 0 defectos. O sea, si aparece un defecto
como este, en la muestra que vamos a hacer, automáticamente nosotros no podemos estar de 95% seguro que el 99% del producto que sale del proceso cumple con que no esté dañado. Entonces, un defecto significa que el criterio de aceptación no se cumplió. Esto debe de aplicar para todas las corridas. O sea, en cada corrida debe demostrarse 199 piezas y debe haber cero defectos. En el caso, por ejemplo, de la parte de continua, de datos continuos, vamos a utilizar los límites de tolerancia. For continuous data, por ejemplo, si tenemos un límite de especificación, como en este caso, que nada más hay un mínimo, tolerance interval, el límite de tolerancia, lower tolerance interval for the seal width shall be greater than 0.125. ¿Qué estamos diciendo aquí? Cuando obtengamos la data y la analicemos, vamos a generar un límite de tolerancia. Y el límite de tolerancia lo que nos dice es entre qué punto y qué punto, entre un intervalo entre el cual una población se encuentra a nivel de valores. Por ejemplo, después de hacer un análisis de tolerancia, del intervalo de tolerancia, nosotros podemos estar seguros de que un valor se mueve entre X y Y, entre un punto X y Y. Entonces, lo que andamos buscando con el tolerancia interval es ver o apreciar que la población del sellado que estamos viendo va a estar por encima de 0.125. De igual manera, hay también hay un contenido aquí en el aula virtual que habla de tolerance interval, tanto para datos normales, distribuidos según la campana de Gauss, que la mayoría de los procesos tienen un comportamiento de tipo normal, y para no normal. En el caso, por ejemplo, de datos normales, en ambos casos bien similar el asunto. Aquí hay una explicación tomado del libro de NIST, creo que le hablé unos días atrás, que les explica de manera matemática qué es lo que pasa con eso. No es tan amigable, pero hay aquí un video paso por paso de cómo hacer esto en Minitab. O sea, cómo ustedes toman la data y cómo ustedes pueden calcular un intervalo de tolerancia. Hay un videito ahí sencillito que ustedes lo pueden tomar como referencia de apenas 5 minutos de cómo hacer un intervalo de tolerancia y qué tomar en consideración para esto. Pero no nos vamos a ahogar ahí. Entonces vamos primero a terminar de ver el protocolo. Entonces aquí abajo se van a poner los resultados. ¿Qué son los resultados? Bueno, básicamente, al igual como nosotros hicimos en el IQ, en el OQ ustedes van a ver que hay que poner resultados esperados. Cuando se preaprueba el OQ antes de la ejecución, esto se llena de la siguiente manera. Se llena utilizando las especificaciones. Por ejemplo, aquí habla de las datos del atributo. Data que genera tipo atributo. En este caso se toma, por ejemplo, los datos atributos, la característica de calidad que genera datos atributos, la ponemos aquí, tipo de test visual, porque tiene impresión visual. Efectos permitidos, para aceptar 0, para rechazar 1, como dijimos aquí arriba. Tamaño de muestra 299 y defectos observados por corrida. En esto, normalmente se deja vacío, bueno, por falta de especificación, IN311D.
de fecha. A ver si lo tengo acá. De fecha. 5 de enero del 2021. 05 de enero del 2021. Entonces, como el protocolo normalmente se hace, normalmente no, se debe de hacer antes de ejecutar, esto se queda así, se queda vacío. Se queda vacío porque luego de la ejecución ustedes manualmente o de alguna manera digital alimentan los resultados en cada corrida. ¿Cuántos defectos vieron? Como aquí ustedes, como les explicaba, por temas de tiempo no vamos a hacerlo paso a paso, sino que lo vamos a hacer las dos cosas juntas. Ustedes pueden poner los resultados de la data de una vez aquí y poner la conclusión. La conclusión, como les decía, si ustedes ven un defecto o más relacionado a suturas dañadas en la data, que yo voy a abrir ahora en un minuto, no es aceptable, porque estamos usando el método de cero defectos. De lo contrario, marcan aceptable. Si marcaron no aceptable, hay que explicar qué fue lo que pasó. Bueno, se encontró que la corrida número 5, número 6, de high, de low, se encontraron dos defectos de sellado. O sea, una explicación de qué más o menos pasó. En la parte de data continua es exactamente igual. Se pone, por ejemplo, el atributo de calidad. En este caso, tipo de test, en este caso será dimensional. Hay otros tipos de test, no necesariamente son visuales y dimensionales. Hay test, por ejemplo, eh, de peso o de masa. Hay diferentes tipos de test que se pueden hacer, pero en este caso será dimensional. 299. Límite de especificación, solamente tenemos uno, que es 0.125. Y tipo de criterio de aceptación. En este caso estamos usando datos, tolerance intervals. Y vamos a poner aquí el mínimo, el lower tolerance interval por cada corrida. Vamos a hacer nuestro cálculo y vamos a poner el lower aquí. El máximo no es necesario porque ustedes solamente tienen una especificación de una cola, o sea, nada más tienen un límite inferior. Entonces aquí basta con poner un glorioso NA. Y explicarlo en los comentarios de por qué NA, por qué no estamos analizando esto. En Minitab hay una opción para calcular tolerancia interval solamente de una cola. Y finalmente, test instruments. Aquí van los instrumentos que se utilizan para hacer las pruebas. Y aquí va a ir, ¿se acuerdan bueno, me imagino que ustedes sí se van a acordar de la regla que se usó para el TMB? Esa regla debería aparecer aquí porque es la que se utiliza para hacer nada más y nada menos que la prueba del ancho del sellado. O sea que instrumentos de prueba deben estar aquí, su número de ID, su descripción, fecha de calibración, según cómo se puso en el TMB y todo. Y la parte de training. Training, una lista, no, es como, digamos así mismo, una lista de asistencia en la cual constan las personas que están trabajando en el protocolo, ya sea midiendo data o participando de alguna manera. Y ahí terminó. Ese es el protocolo. Para hacer el summary es más enfocado en análisis de data. Vamos a ir de un momentito a acá. Vamos a ir aquí, vamos a ir a buscar. Exacto, el planteamiento del problema. Y en el reporte vamos a analizar, aquí está el protocolo, la forma para trabajar los reportes. Y esta forma vamos a descargarla también.
En el reporte, abriendo esto, vamos a esperar. ¿Qué vamos a ver en el reporte? Lo vamos a ver a continuación. Vamos primero a abrir la data. Vamos a transportarnos a la planta, corremos nuestras 6 corridas, entregamos las muestras al laboratorio para que las pruebe y inspeccione todo. Vamos a abrir la data. Vamos a ver la data. La data bruta. O sea, luego de que el laboratorio de inspección obtiene esos resultados, o les da los resultados, ustedes le van a dar algo similar a esto. Esto tiene muchas cosas, pareciera como que algo bien complicado, pero realmente una tablita de resumen que les dice cómo los resultados de la inspección que hizo el laboratorio o el grupo de inspectores de calidad. Y le dice CQA 1 del seal width y CQA 2 de los daños de la sutura. Y le dice qué pasó en cada corrida. Entonces, por ejemplo, a la hora de hacer el análisis de los tolerancia interval, van a ir tomando 1 cada corrida, 2, 3, 4, 5 y 6 y van a ir comparando con los límites de especificación. Y ver también la parte de los CQAs de daño de la sutura para ver si hubo algún defecto, si encontraron a alguien algún defecto. O sea, el punto es que esto es el reporte obtenido de la muestra que salió de la corrida, de las corridas. Se dejó, por ejemplo, correr el proceso 2000 para tirar 2000 piezas o más. Se sacaron de ahí 200 piezas, bueno, 300 por cada corrida y este es el resultado de esa inspección y con eso vamos a preparar nuestro summary. Este summary se trabaja básicamente en la misma plantilla que ustedes hicieron el IQ Report. La diferencia es que en este caso hay secciones de la plantilla que ustedes eliminaron porque eran para el IQ. Entonces, por ejemplo, ahora es inverso. Todo lo que tiene que ver con IQ lo vamos a eliminar y nos vamos a quedar con lo que tiene que ver con OQ, PQ. Ejemplo, la voy a eliminar porque de IQ. Y voy a eliminar esto. Exacto. Aquí ponemos nuestro número de protocolo, descripción, número de validación, objetivo, igual como hicieron en el IQ. Cantidades de corrida, si insertan filas, si necesitan más. Parámetros utilizados. Parámetros no críticos. Resultados. Y dentro de los resultados de variable que están aquí abajo, que es una tabla similar a la que vieron antes, debajo van a poner los análisis gráficos. O sea, el análisis, debajo, por ejemplo, debajo de esta tabla pueden poner las gráficas de Minitab y las interpretaciones de los tolerancia intervalos. No debe ser una cosa muy complicada, o sea, con un análisis sencillo en cada gráfica es suficiente. Y al final, deviaciones, no conformidades, si hay alguna corrida que falló, entonces aquí se explica qué se encontró, en qué corrida fue, y se provee una explicación de si esto afecta o no el criterio de aceptación del protocolo. Amendments. Aquí no va a haber amendments ninguno. Recuérdense que los amendments son enmiendas que se le agregan al protocolo para añadir o modificar algunas cosas. Y aquí hay conclusiones. Las conclusiones pueden ser para protocolo pasado, fallidos o exitosos. En el caso de los exitosos, aquí hay una guía de cómo escribir, lo que se espera, y si es fallido, aquí una de estas. Entonces ponen una a la otra, dependiendo si ustedes consideran que el protocolo falló o pasó.
se pone una o la otra. Y ese es básicamente la guía de cómo hacer el protocolo. Es un protocolo que parece, quizás ahora mismo parece mucha información junta, pero ustedes van a ver que a medida que lo van desarrollando no es tanta la complejidad. Más importante dentro de todo esto es la parte de análisis de datos. La parte de análisis de datos es importante porque es lo que le va a ayudar a usted a definir la parte de tolerancia interval y si realmente cumplen o no con las especificaciones. Entonces, chicos, dudas, preguntas con esto que acabamos de ver. Bueno, tomaré eso como que no hay. Recuérdense que estamos en contacto. Yo lo voy a dejar a ustedes con esto y recuerden que este entregable es para el próximo lunes. Es para el lunes. A ver, lunes 5 de julio. 5 de julio. Si necesitan ayuda con esto, si se trancan, no dejen ni de entregar ni de hacer las preguntas. Yo estoy para ustedes y ustedes saben que yo respondo cualquier cosa a través de la vía que ya conocen. Y si no, señores, por el día de hoy, si no hay preguntas o dudas, sugerencias, quejas, hemos terminado. Muchísimas gracias a la asistencia a ustedes. Veo que fue pobre en el sentido general, pero le dicen a los demás que la grabación está disponible en el aula virtual. Muchas gracias, bro. Entendido, profe. Cuídense mucho, muchachos. Hablamos entonces la próxima semana, si Dios lo permite. Igualmente. Chao. Chao.